celular. Entonces no significa que las cargas positivas van afuera y que en el interior de la célula cardíaca están las cargas negativas, no. Lo que representa es que si nosotros sumamos toda la carga del extracelular en relación al intracelular, resulta que afuera tenemos más cargas que adentro. O lo puedo decir también al revés. La célula cardíaca en su interior tiene menos cargas que afuera. Cualquiera de las dos cosas es lo que vale. Lo que es claro es que en el extracelular y en el intracelular hay una diferencia de cargas, y que afuera, cuando una célula está en reposo, es decir, cuando una célula está polarizada, afuera vamos a tener más cargas que adentro. Eso es lo que representa esa imagen, y es muy importante. Pues bien, lo que hay que tener en cuenta es cuánto de diferencia hay entre el extra y el intracelular. En el músculo cardíaco la diferencia es de 90 milivoltios. Es decir, afuera tengo 90 milivoltios más que el interior del cardiomiocito, pero también lo puedo decir al revés. En el interior yo tengo 90 menos que afuera. Cualquiera de los dos términos es lo mismo. La diferencia entre el extra y el intracelular es 90 milivoltios, y afuera hay más cargas que adentro. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Pues bien, los iones están tanto en el extra como en el intracelular. Ustedes pueden ver ahí el sodio, el cloro, el potasio, ahí tanto afuera como adentro. Pero es bueno recalcar que el sodio abunda más en el extracelular que en el intracelular. Afuera tenemos 140 más, y en el interior solamente tenemos 10 de sodio. O sea, afuera hay 140, mucho más que 10 que está en el intracelular de sodio. Mientras que en el caso del potasio más bien abunda en el intracelular comparado con el extracelular. En el intra hay más o menos 150.000 equivalentes, en cambio en el extracelular solamente hay 5. Entonces ven ustedes que los iones, si bien están distribuidos entre el extra y el intracelular, y afuera hay más cargas, cuando sumamos todas las cargas, afuera hay 90 más que en el interior. El ion que va a predominar en el extracelular es el sodio, y en el intracelular lo que va a predominar es el potasio. Y entonces uno podría ver si ahí yo represento una célula cardíaca. Yo veo que afuera hay mucho sodio y que más bien en el interior hay poco sodio. ¿Y qué es lo que esperaría encontrar? Fácil, de que el sodio que está afuera debería entrar a la célula. Eso es lo que debería pasar para alcanzar un equilibrio. O en el caso del potasio, en el potasio nosotros vemos que en el interior hay mucho y en el extracelular hay muy poco. Lo que debería suceder es que el potasio debería en este caso salir para alcanzar un equilibrio. Pero es que precisamente el organismo no permite que se alcance el equilibrio. Y el que se opone a que se alcance el equilibrio es precisamente la membrana celular, que ustedes ven ahí. La membrana celular es la responsable de que exista esta diferencia de cargas. La membrana celular no permite de que el sodio fácilmente ingrese y alcance su equilibrio, o que el potasio salga. Entonces, la membrana celular tiene 3 propiedades. La primera propiedad, la membrana celular es resistente al libre pasaje de los iones. Los iones no se pueden mover como ellos quieren. Entonces, la membrana celular no deja que los iones se muevan libremente. Sin embargo, esa misma membrana celular permite de que en determinado momento el sodio puede ingresar. Cuando la membrana abre el canal del sodio, permite de que el sodio pase de más concentración a menos concentración, es decir, ingrese a la célula. Y en determinado momento
la membrana celular abrirá el canal del potasio para que el potasio salga. Entonces, si bien la membrana celular no permite el libre pasaje, ellos no se van a mover como ellos quieren. La membrana conduce a través de determinados canales al sodio y al potasio, pero cuando la membrana lo quiere. Bueno, tendrán que guardar silencio para que me escuchen atrás, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, vean ustedes que la membrana celular, por un lado, permite de que los iones se muevan, pero cuando ella quiere. Lo que no deja es que pase como ellos deseen. El que controla el movimiento de los iones es precisamente la membrana. Entonces, esta capacidad de captar o de permitir que salga un ion es lo que se denomina la capacitancia. Entonces, la membrana celular tiene tres propiedades. La resistencia al libre pasaje, no deja que ellos se muevan como ellos quieren, pero sí los conduce cuando ella quiere. Cuando ella quiere, abre un canal o cierra el otro. Y finalmente, la capacitancia, que es la capacidad de poder captar un ion o permitir que un ion salga. Esas son las tres propiedades. Entonces, la membrana celular es la responsable de que precisamente existe esta diferencia de cargas. Ella es la responsable. Pues bien, como ella es la responsable de que haya estas gradientes de concentración, ella es la responsable de que exista un potencial de transmembrana. La membrana celular es la que se encarga de que no se alcance el equilibrio entre el extra y el intracelular. No lo permite. Entonces, esta gradiente de concentración de los iones es lo que se denomina el potencial de transmembrana. Y es lo que determina que, por ejemplo, en el extracelular de sodio hay 140, mientras que en el interior solo hay 10. O en el caso del potasio, afuera solamente hay 5, pero sin embargo en el interior hay 150. Entonces, este potencial de transmembrana también se denomina potencial de acción. Es lo mismo, potencial de transmembrana o potencial de acción. El responsable de eso es la membrana celular. Es lo mismo, potencial de acción que potencial de transmembrana. Pues bien, en esta situación en donde hay diferencia de cargas eléctricas, el corazón se desenvuelve y se desarrolla y va a tener ciertas propiedades este corazón para funcionar. La excitabilidad es la primera propiedad que tiene el corazón. La refractariedad es la segunda. El automatismo cardíaco, el cronotropismo y finalmente el dromotropismo. Ya en la clase anterior hablamos de inotropismo, de la contractilidad. Ahora lo que vamos a ver son las propiedades electrofisiológicas. Entonces, empecemos viendo lo que viene a ser la excitabilidad. ¿En qué consiste esta excitabilidad? Es la capacidad que tiene el cardiomiocito, el músculo cardíaco, de poder responder a una orden eléctrica. Recuerden que nosotros tenemos dos actividades que hace este músculo. Por un lado, se contrae, sístole, contracción, y la otra que es la relajación o diástole. Pero esta es la respuesta mecánica ante un estímulo eléctrico. Y el estímulo eléctrico, para que esto funcione, es la despolarización. Mientras que para que el corazón descanse, la orden eléctrica es de la repolarización.
Entonces la despolarización hace que el músculo empiece a contraerse, mientras que la repolarización más bien hace de que el corazón descanse, deje de trabajar entre comillas, porque ya hablamos que cuando el corazón entre comillas descansa todavía sigue trabajando. Pues bien, en la despolarización, ¿qué es lo que va a suceder? En la despolarización lo que va a suceder es que la membrana celular abre los canales de sodio. Lo que va a hacer es abrir los canales de sodio. Y si la membrana celular abre los canales de sodio, yo tengo mucho sodio afuera y poco sodio adentro. Fácilmente el sodio va a empezar a ingresar. Entonces, en la despolarización se abren los canales de sodio y el sodio pasa del extracelular al intracelular. Esa es la despolarización. Cuando llega la orden de la repolarización, pues lo que va a suceder es que se van a abrir ahora los canales de potasio. Y al abrirse los canales de potasio resulta que en el interior yo tengo 150 y afuera tengo 5. Y entonces el potasio rápidamente va a empezar a salir. Entonces la repolarización consiste en que el potasio empieza a salir. Entonces tenemos ya los dos fenómenos. La orden de activación, despolarización, que hace que se abran los canales de sodio, y la repolarización, que es la orden por el cual el potasio empieza a salir porque se ha abierto el canal de potasio. Y entonces lo que vamos a tener es este gráfico que representa el potencial de acción, potencial de acción del músculo cardíaco. Muy bien, nosotros decíamos que la diferencia entre el extra y el intracelular es más o menos 90 milivoltios. Pues si yo estoy en el interior de la célula, en el interior yo voy a tener menos 90 milivoltios en comparación con el extracelular. Voy a tener 90 menos, que es lo que ustedes ven ahí. 90 menos. 90 milivoltios menos vamos a tener en el intracelular. Entonces yo voy a partir primero de que la célula en reposo voy a estar en menos 90. Voy a estar en menos 90. ¿Llegó la delegada todavía? ¿Cuándo llegue el punto? Mañana. ¿Hay puntero? Estaba buscando y no están los vigilantes. Ya no sé. Ahí préstame un puntero. ¿Hay puntero ahí para pasar? ¿Ah? ¿Correcto? Ah, para pasarlo mejor. ¿Se puede delegada? Estaba buscando a los vigilantes, no están. ¿Ah? No están los vigilantes. Entonces miren, vamos a partir de acá, de menos 90. Estoy ahí en reposo. Entonces lo que va a suceder es que viene la orden de la despolarización. ¿Qué significa? Que el corazón tiene que activarse. Y en ese momento la membrana celular va a abrir sus canales de sodio. Y entonces, si se abren los canales de sodio, el sodio va a empezar a ingresar a la célula, pero la célula tenía 90 menos. Afuera había más y adentro había menos. Y entonces cuando se abren los canales de sodio, lo que va a suceder es que empiezo como célula, yo empiezo a ganar cargas. Y entonces lo que vamos a ver es que cuando se abren los canales de sodio acá, cuando la célula se despolariza, se abren los canales de sodio y el sodio va a empezar a ingresar al interior de la célula. Y la célula empieza a ganar cargas. De lo que estoy en menos 90, voy a empezar a tener menos 70, menos 50, menos 10, porque estoy recibiendo cargas de sodio. Entonces lo que vamos a tener es que desde este punto de menos 90
se produce la despolarización, que es la fase 0, en que el sodio empieza a ingresar porque se abrieron los canales de sodio y rápidamente de menos 90 voy a terminar de despolarizarme alcanzando el más 25. De menos 90 la célula ahora resulta que termina despolarizándose y ahora tiene más 25. ¿Qué significa tener más 25? A ver, doctor. ¿Qué ha sucedido ahora? Claro, ahora, muy bien, doctor. Ahora resulta que al terminar la despolarización, el interior de la célula ahora tiene 25 más que afuera. Y por eso tengo que poner el más 25. De menos, que estaba yo acá, menos 90, se inicia la despolarización y ahora estoy en más 25. Y eso es la despolarización. Una vez que la célula se ha despolarizado, ahora que viene la repolarización. Y en la repolarización se abren los canales de potasio. Y ahora el potasio, ¿qué empieza a hacer? Empieza a salir. Y si empieza a salir, ¿qué va a pasar con el interior de la célula? Empieza a perder cargas. De lo que estaba en más 25, cuando empieza la repolarización, lo que va a suceder es que va a empezar a perder cargas, porque el potasio sale. Y de lo que yo estoy en más 25, ahora resulta que empiezo a estar en más 20, en más 15, en más 10. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo potasio, estoy perdiendo cargas. Y cuando más o menos estoy en el 0, no en este 0, porque esto es la fase 0, sino cuando estamos más o menos en este punto de 0 milivoltios, en ese momento, cuando estoy en ese 0, el potasio va a seguir saliendo, de tal forma que en vez de estar en 0, debería estar en ¿cuánto? En menos 5, en menos 10, porque estoy perdiendo potasio. Pero justo en ese momento se abren los canales de calcio. ¿Estamos? Se abren los canales de calcio. Yo necesito el calcio. ¿Para qué? Para la contracción. Entonces, en ese momento en que de lo que yo estaba en más 25, más 20, más 15, más 10, más 5, y cuando llego al 0, yo sigo perdiendo potasio y debería bajar a menos 5, a menos 10, pero justo se abre los canales de calcio. Y así como pierdo potasio, el calcio entra. Y se va a producir un equilibrio. Y eso es lo que viene a hacer esta imagen, la meseta o fase 2 del potencial de acción. La meseta o fase 2 del potencial de acción es producto de que se abren los canales de calcio para que entre y gano cargas, pero los estoy perdiendo a la vez porque está saliendo el potasio y alcanzo un equilibrio más o menos en el 0. En el 0 alcanzo más o menos esa meseta. Y entonces ese calcio va a entrar para que la célula se pueda contraer, para que el músculo se contraiga. Pues bien, va a llegar un momento en que después de que esa fase 2 se ha desarrollado, ya entró todo el calcio. Ya no necesito que entre más calcio. Ya no va a seguir entrando más calcio. Pero el potasio sí sigue saliendo. Y entonces, al final de esa fase 2 o meseta, el calcio va a seguir saliendo. Y entonces, ahora sí empezaré a estar en menos 10, en menos 40, en menos 50. Y esa es la fase 3 del potencial de calcio. La fase 3. Pero vean ustedes. La célula en reposo está en menos 90, se despolariza, se abren los canales de sodio, el sodio entra y de menos 90 voy hasta más 25. Se despolarizó la célula, se termina de despolarizarse alcanzando el más 25 y ahora empieza su repolarización. Se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir y de más 25 a más 20, a más 15, a más 10, a más 5 y cuando llego al 0 sigo perdiendo potasio, pero empieza a entrar calcio y se alcanza esta meseta, este equilibrio en la fase 2.
Va a entrar todo el calcio que tiene que entrar para la contracción y después va a seguir saliendo el potasio. Y conforme va saliendo el potasio, bajaría a menos 10, a menos 40, hasta volver a llegar a menos. Entonces, el potencial de acción o potencial de transmembrana, que es lo mismo, se caracteriza por tener primero una fase cero de despolarización, en donde la célula pasa de menos 90 a más 25, y después empieza la repolarización. La repolarización que tiene una primera etapa, en donde el potasio empieza a salir hasta llegar a un punto, 0 milivoltios. Y justo allí, el potasio va a seguir saliendo, pero felizmente el calcio empieza a entrar y se alcanza una meseta o fase 2. El calcio va a entrar para la contracción y después ya no va a entrar más calcio, pero el potasio sigue saliendo. Y esa es la fase 3 del potencial de acción. Y finalmente vamos a tener la fase 4, cuando ya la célula alcanzó en la misma situación inicial de menos 90. Entonces vean ustedes, tenemos la fase 0 de despolarización, la fase 1 empieza la repolarización, la fase 2 o meseta, la fase 3 en que sigue saliendo ya solo el potasio, y finalmente la fase 4, que es el potencial. La fase 4, que es una recta, se mantiene en menos 90 milivoltios. Pues bien, si yo voy a ver el interior de la célula, yo solamente voy a ver el interior, yo voy a estar en el interior de la célula, no me interesa el extra, solamente el interior. Pues lo que va a suceder es que yo en el interior lo que tengo abundante es el potasio. Tengo poco sodio, pero lo que más tengo es potasio. En reposo la célula está así. Y en el interior de la célula yo estoy en este momento con ¿cuánto? Menos 90. Eso es cuando la célula está en reposo. Estoy en menos 90. Entonces, en mi reloj voy a ver que si acá es el punto cero, hacia acá es lo positivo, y en contra de las manecillas del reloj es la parte negativa, yo voy a estar en reposo en menos 90. Ahí es donde voy a estar. Menos 90 es ese. Muy bien, lo que va a suceder ahora es de que la célula se despolariza. ¿Y qué significa? La despolarización es la apertura de los canales de sodio. El sodio empieza a ingresar y de lo que yo estaba con una deuda de menos 90, empiezo a recibir sodio, empiezo a recibir carga, y de lo que yo estaba en menos 90, pues rápidamente empiezo a avanzar y tengo menos 70, menos 50, menos 10 y finalmente voy a terminar en más 20. ¿Producto de qué? De que el sodio ha ingresado llevando cargas hacia el interior. Y en ese momento yo voy a tener más el signo más 4, más 25. Ahora va a venir la repolarización. Y en la repolarización significa que se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir. Y entonces vamos a tener que inicialmente empiezo yo a perder potasio y de más 25 voy a tener más 20, más 15, más 10, más 5. ¿Por qué? Porque el potasio está saliendo. Estoy perdiendo cargas. Y entonces se produce esta caída de más 25 hasta 0. Cuando se llega al 0, el potasio sigue saliendo, pero empieza a entrar el calcio. Empieza a entrar el calcio. Llevo cargas al interior, así como pierdo potasio, gano el calcio. Y se produce un equilibrio, una meseta a la fase 2 del potencial de calcio. Una vez que ya terminó el calcio de entrar, en este momento, en esta meseta, en donde estoy más o menos en el 0, terminado esta fase 2 o meseta, el potasio sigue saliendo y empezaré a tener menos 20, menos 50, hasta volver a llegar a menos. Volví a llegar a menos. Entonces, ya estamos en la fase 3 del potencial de acción, en la repolarización, en la fase 3. Acá estaba en menos 90 y acá vuelvo a estar en menos 10. La célula empezó con menos 90 y ahora estamos en menos 10. Pues bien, en este momento que estamos terminando la fase 3,
la célula está igual que al inicio, acá, en este punto, ¿estamos igual que acá? ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque estamos en menos 90 y acá estoy en menos 90. Pero la célula está igual. ¿Dónde está el sodio? Adentro. ¿Y dónde está el potasio? Afuera. Por lo tanto, en este momento, los iones, si bien estoy en menos 90, los iones no están en su sitio. ¿Por qué? Porque el sodio ha entrado y el potasio ha salido. Por lo tanto, no estoy en una situación todavía de reposo. Alcancé los menos 90 milivoltios, sí, pero los iones están movidos. Entonces, durante esta fase 4, lo que tengo que hacer es, este sodio que ha entrado, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo. Y el potasio que ha salido, tengo que ingresarlo nuevamente. Pero, lo que sucede, a ver si me ponen las pilas, pero ¿qué es lo que sucede? Yo ahora tengo que sacar el sodio del interior de la célula, pero recuerden que afuera todavía hay mucho. Y el potasio que ha salido tengo que devolverlo, pero de todos modos en el interior todavía hay mucho potasio. Entonces el sodio y el potasio no se va a poder mover sencillamente por gradiente, porque no puede. ¿Qué tengo que hacer? Gastar. Y entonces durante esa etapa, durante esa fase 4, tengo que usar la bomba sodio, potasio, ATPasa. La bomba sodio, potasio, ATPasa. Ya me voy a poner lista porque me voy a quedar sin cosas así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿qué hace? Pues lo que ha entrado, el sodio, lo tengo que sacar en contra, porque afuera todavía hay mucho. Entró, sí, pero todavía afuera hay mucho. Y el potasio, que si bien salió, cuando tengo que devolverlo, también adentro hay mucho. Entonces tengo que gastar energía. La bomba sodio, potasio, ATPasa, precisamente hace eso. El sodio que ha entrado, el potasio que ha salido, lo tengo que volver a su sitio. Y entonces ven ustedes que al final de la fase 4, acá, al final, después que ha funcionado la bomba sodio, potasio, ATPasa, recién la célula vuelve a estar ahí. Muy importante esta fase 4 porque ahí interviene la bomba sodio, potasio, ATPasa. Eso es por gasto de energía. Durante la fase 0, 1, 2 y 3, ¿por qué se han movido los iones, doctor? ¿Por qué se han movido los iones? ¿Por qué los iones se mueven en la fase 0, 1, 2 y 3? Solamente por gradiente. En un sitio hay más, en otro sitio hay menos, solo se mueve. Lo único que tengo que hacer es abrir el canal. Lo único que tengo que hacer es abrir el canal de sodio y de potasio. Los iones solo se van a mover por gradiente de concentración. Pero en la fase 4, en que tengo que restituir los iones a su sitio, ahí sí la gradiente está en contra mía. ¿Cómo muevo los iones? Gastando energía. Ahí tengo que gastar energía y tengo que usar la bomba sodio-potasio ATPasa. Y entonces vean ustedes que si bien acá estoy en menos 90 y ahora estoy nuevamente en menos 90, ahora sí estoy en reposo. ¿Por qué? Porque los iones ya están en su sitio. Acá todavía no estábamos. Acá los iones estaban fuera del sitio. La célula todavía no estaba en reposo. Entonces, este es el inicio de una célula en reposo que se despolariza y después se repolariza. Y que cuando termina la fase 3, si bien la célula vuelve a estar con menos 90, los iones no están en su sitio, y por eso necesito la fase 4
en donde a través de la bomba sodio-potasio ATPasa voy a restablecer el equilibrio biótico. Y finalmente, ya al final de la fase 4, yo voy a estar nuevamente en estado de reposo. Eso es lo que va a suceder con el potencial de acción. Pues bien, esto es la orden eléctrica. Pero esa orden eléctrica, ¿qué va a generar en el músculo? Una contracción o una relajación. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre la orden eléctrica, que es el potencial, y la actividad mecánica de contraerse o de relajarse. Recuerden que la actividad eléctrica precede a la mecánica. Entonces, si bien por un lado yo tengo la orden eléctrica y el potencial de acción, el músculo tiene que contraerse o relajarse. Después, primero viene la orden eléctrica y después va a venir la orden mecánica. Tiene que haber un acoplamiento entre la excitación, el estímulo eléctrico, y la actividad mecánica de contracción o de relajación. Entonces, primero hay una orden eléctrica, y después hay una orden. Como consecuencia de esa orden eléctrica va a generarse una respuesta mecánica. Pues bien, eso es lo que es la excitabilidad. Vayamos a ver la refractariedad. ¿Qué significa la refractariedad? Pues bueno, lo que significa es que hay determinados momentos en que cuando el músculo se excita, se activa, no se puede volver a activar inmediatamente. Entonces hay un periodo que se llama refractario. No se puede generar un nuevo potencial de acción cuando ya empezó el primero. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros vamos a tener dos momentos, lo que se llama el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Durante todo este periodo refractario absoluto, cualquier estímulo, por más potente que sea, durante la fase 0, 1, 2 y buena parte de la 3, no se puede generar un nuevo potencial de acción, no se puede. En cambio, la parte final de la fase 3, un estímulo muy potente puede generar un nuevo potencial de acción, sí. Y a eso se llama periodo refractario relativo. Entonces, hay un periodo refractario absoluto que no responde y hay un relativo que sí puede responder. ¿Estamos? Pues bien, cuando en el periodo refractario absoluto, por más estímulo que le dé, este no va a responder y no genera ningún potencial de acción. Pero cuando el periodo refractario relativo, en ese momento, se produce una orden, un estímulo, ¿se puede generar un potencial de acción nuevo? Sí. ¿Pero será normal? No. ¿Por qué? Porque los iones están en su sitio. Entonces, ¿se puede producir una nueva actividad? Sí, se puede producir un nuevo potencial de acción, pero va a ser anómalo. Nunca va a ser normal. Y cuando en este periodo refractario relativo se produce estas respuestas anómalas, puede dar hasta muerte súbita. Un estímulo eléctrico en este es el talón de Aquiles del corazón. Un estímulo muy potente en este sitio puede generar, lógicamente, un nuevo estímulo, pero anómalo, que en algunos casos puede dar muerte. Por eso es el punto débil que tiene el corazón. Pues bien, eso es en relación a lo que es la parte refractaria. Veamos ahora lo que es el automatismo cardíaco. Y es que el corazón es un órgano que, si bien recibe influencia del sistema nervioso, el corazón es capaz de producir sus propios estímulos eléctricos. Esa es la capacidad que tiene el corazón, de poder producir sus propios estímulos eléctricos. El corazón está inmerso dentro de todo el organismo y está bajo el control del sistema vegetativo, el sistema simpático, el parasimpático. Sí, es cierto, el corazón está en contacto con estas estructuras que lo controlan y lo regulan. Pero si aún así yo saco el corazón y lo pongo en una solución salina,
ese corazón puede seguir latiendo horas y horas. ¿Por qué? Porque ese corazón tiene su propio sistema eléctrico, tiene su sistema automático que le hace que este corazón siga funcionando. Entonces, el automatismo cardíaco es la capacidad que tiene el corazón de generar sus propios estímulos eléctricos que deben ser rítmicos, periódicos y regulares. Pero recibe influencia del sistema simpático y parasimpático, sí, recibe la influencia. Ellos controlan el corazón, el simpático y el parasimpático controlan. Pero si por algún motivo yo desconecto ese sistema simpático, parasimpático, el corazón, gracias a su automatismo, va a seguir funcionando. ¿Y quién es el encargado de que esto funcione? El sistema eléctrico del corazón, que se llama el sistema nodal. Y se llama sistema nodal porque hay dos nodos. El nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, en relación a la desembocadura de la vena cava superior, y el nodo aurículo ventricular, que como su nombre lo indica, está entre la aurícula y el ventrículo. Estas dos estructuras son la parte eléctrica que a través de cables llevan la información. El nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular son dos nodos, son dos centros, son dos centrales pequeñas eléctricas en el corazón y que están conectados a través de todo el corazón, a través de una serie de cables, que lo que hacen es conducir la electricidad. Pero los centros eléctricos son el nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. Entonces vean ustedes, en la parte superior de la aurícula derecha, ahí se va a encontrar el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, es el que comanda el corazón desde el punto de vista eléctrico. Este nodo sinusal, o nodo de Katie-Flack, que se lo han debido estudiar en anatomía, se va a conectar a través de cables, llevando la información eléctrica hacia todo el corazón. Pero lo que sucede es que a este nivel, entre la aurícula y los ventrículos, tenemos las válvulas. Tenemos nosotros las válvulas. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? 4. La mitral, la tricúspide, la aorta y la pulmonar. Estas 4 válvulas tienen sus aparatos, son aparatos valvulares que lo que funcionan es como un aislante. Recuerden que todo el corazón debe funcionar como un sinsisio. La orden empezó en un sitio y avanza desde la aurícula y debe llegar hasta la punta del corazón. Tiene que llegar hasta el ventrículo. Pero entre la aurícula y los ventrículos existe acá los 4 anillos valvulares: mitral, tricúspide, aorta y pulmonar, y esos 4 anillos funcionan como aislantes. De tal forma que el estímulo eléctrico que se inicia en el nodo sinusal y avanza a través de sus haces, a través de las aurículas, no puede entrar al ventrículo. ¿Por qué? Porque acá los 4 aparatos valvulares funcionan como un aislante. Y entonces el estímulo eléctrico, ¿cómo llega al ventrículo? Pues para eso está esta estructura, el nodo de Ashok-Tawara, el nodo aurículo ventricular. Su nombre precisamente dice aurículo ventricular. Justo está entre la aurícula y el ventrículo, está justo en el punto medio. Y entonces este nodo AB capta la información iniciada en el nodo sinusal, lo capta y lo conduce al ventrículo. ¿No? Esta es una estructura que está allí justo entre la aurícula y el ventrículo, capta el estímulo y lo lleva al ventrículo. Y a nivel del ventrículo va a hacerlo a través del haz de His. El haz de His se divide en rama derecha, rama izquierda, y como si fuera un árbol se va ramificando en la red de Purkinje, que son como si fueran cables más pequeños que llevan la información finalmente hacia el músculo ventricular. Entonces, el sistema eléctrico se inicia en el nodo sinusal, avanza a través de los haces que van a tratar de llegar al nodo aurículo ventricular. Esos haces se llaman haces
internodales, entre el nodo sinusal y el nodo AB. Entonces, la información va a viajar desde el nodo sinusal hacia el nodo AB a través de haces, que son cables eléctricos, que están entre nodo y nodo, haces internodales. La información llega a este nodo AB y ese nodo AB va a conducir el estímulo hacia los ventrículos a través de las de His, rama derecha, rama izquierda, que se arboriza como si fuera todo un árbol, y las ramas más pequeñas se llaman la red de Purkinje. Y este cable, esa red de Purkinje, esos cables tocan al músculo y el músculo ya responde. Así es como el estímulo eléctrico avanza a través del corazón. Pues bien, entonces, si bien nosotros hemos visto el potencial de acción, fase 0, la repolarización con su fase 1, 2 y 3, y después la fase 4 donde interviene la bomba sodio-potasio ATPase. Pues bien, esta fase 4, si ustedes ven, es una recta, no tiene pendiente, no tiene para nada pendiente. Pues bien, esa fase 4, que normalmente todo lo que es músculo contráctil, todo cardiomiocito que funciona para contraerse, esa pendiente es 0. O sea, no existe pendiente, es una recta. Es una recta. No hay pendiente. Sin embargo, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular sí tiene pendiente. Y eso es muy importante. La fase 4 debe ser una recta, sin pendiente, y eso sucede en toda fibra muscular cardíaca contráctil. Pero el sistema eléctrico, que son células especializadas, ellas sí tienen pendiente y va a haber un motivo para eso. Yo estoy acá en la fase 4 y ahora yo quiero que la célula se despolarice. ¿Y la despolarización en qué consiste? ¿Qué cosa se abre? Los canales de sodio, que le van a permitir a la célula de lo que está en menos 90 alcanzar hasta más 25, porque se abren los canales de sodio. Pero lo que sucede en realidad es que en un primer momento no se abren todos los canales de sodio. Se abre un grupo pequeño de canales de sodio que le permite a esta célula cardíaca llegar al menos 70. Tiene que llegar a ese nivel. Desde menos 90 debe alcanzar el menos 70. Si la célula alcanza el menos 70, inmediatamente todos los canales de sodio restantes se abren. Pero si yo me quedo en el menos 73, en el menos 74, casi estoy llegando, pero no llego, no se abre ningún canal de sodio y no se produce ningún potencial de acción. A eso se llama la teoría de todo o nada. O se alcanza el 70 y tenemos un potencial de acción, o nada. Por lo tanto, ese 70 viene a ser un umbral. Ese es el umbral que yo debo alcanzar cuando la célula se despolariza y se abre un primer grupo de canales de sodio. Producto de esta apertura de canales de sodio, si alcancé el menos 70, porque fue entrando el sodio, inmediatamente se abre el resto y me voy a tener mi potencial de acción normal. Pero si me quedé un poquito, si me quedé en menos 71, no se abre y no hay potencial de acción. Eso se llama de todo o nada. Yo debo alcanzar el umbral. Esto es la representación del músculo cardíaco contráctil. Pero ya les he dicho que el sistema eléctrico es diferente. El nodo sinusal y el nodo AB, esta fase 4 sí va a tener una pendiente. Va a tener esto. La fase 4 va a tener una pendiente. Pero ¿quién tiene esa pendiente? El sistema eléctrico, el nodo sinusal y el nodo AB. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que determina que hay esa pendiente? Los llamados canales IF. Los canales IF no tienen traducción al español. Quizás sí la letra I, que es lo que viene a ser corriente, pero la F es de Fanny y no hay manera de traducirlo. Por eso es que se sigue quedando como canales IF. ¿En qué consisten estos canales IF?
en que este nodo sinusal y este nodo AB tiene estos canales que se abren y el sodio poco a poco va entrando a la célula. Poco a poco ese sodio va entrando gracias a que hay canales IF. Entonces el nodo sinusal tiene una gran cantidad de canales IF, de tal forma de que poco a poco el sodio va entrando en forma pasiva, solapada, y se va a mantener más o menos en menos 75. Poco a poco la célula todavía no se ha despolarizado, está en su fase 4, pero poco a poco se va a ubicar en menos 75. El nodo auriculoventricular tiene menos canales IF, y entonces a través de esos canales poco a poco también va a ir entrando el sodio, y el nodo AB va a terminar teniendo más o menos pues menos 80. Estamos más o menos 80. Entonces vean ustedes, el umbral que yo debo alcanzar es menos 70. A eso debo alcanzar para que se genere el potencial de acción. El nodo sinusal, gracias a sus canales IF, se ubica en menos 75. El nodo AB, que tiene menos canales IF, se ubica en menos 80. Y el músculo contráctil, que no tiene nada de canales IF, se mantiene en menos 90. ¿Estamos? Muy bien, a los tres les digo, actívense. Al nodo sinusal, al nodo AB y al músculo cardíaco. A los tres les digo, actívense. ¿Quién llega más rápido al umbral? El nodo sinusal, porque está más cerca. Y entonces, ¿quién es el que marque el ritmo en el corazón? El nodo sinusal. Gracias a sus canales IF, que lo acerca al umbral, y cuando él quiere activarse, rápidamente él se activa y lleva él es el que marca el ritmo del corazón, precisamente por esa propiedad de la fase 4. Por eso es importante la fase 4. Y entonces cuando uno observa los potenciales de acción, acá en rojo yo tengo el potencial de acción, la fase 0, la 1, la meseta 2, la 3 y la 4. Pero si yo quiero ver el potencial de acción del nodo sinusal acá en verde, vean cómo es su fase 4. Tiene pendiente, que lo acerca al umbral. El nodo auriculoventricular, acá lo tenemos, el nodo auricular también tiene pendiente. Mientras que lo que es músculo contráctil no tiene pendiente. La fase 4 no tiene pendiente 0. Pero el nodo sinusal y el nodo AB, gracias a los canales IF, tienen una pendiente que lo acerca al umbral. En rojo nosotros tenemos el potencial de acción que hemos visto anteriormente del músculo contráctil. Si yo veo acá el nodo sinusal, su potencial de acción, ¿qué le falta en comparación al contráctil? ¿Qué etapa le falta? ¿Ah? Le falta la meseta. ¿Y en la meseta qué sucedía? El calcio entraba. En el nodo sinusal, ¿por qué no entra el calcio? Porque el nodo sinusal no se contrae, es sistema eléctrico. En cambio el músculo sí necesita de la meseta. Muy bien, entonces eso es lo que viene a ser en relación precisamente al automatismo. El que comanda, controla el corazón, es un sistema eléctrico propio de él. Y precisamente por esta propiedad que vemos de que el nodo sinusal más rápido alcanza el umbral, es el que va a marcar la frecuencia cardíaca. El cronotropismo es la frecuencia cardíaca que tiene el corazón. ¿Quién determina esa frecuencia? El marcapaso. ¿Quién es el marcapaso fisiológico? El nodo sinusal. Entonces, el nodo sinusal comanda el corazón a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. 60 a 99 latidos por minuto. Pero si el nodo sinusal se enferma por algún motivo y entra a comandar el corazón el nodo AB
hará que el corazón lata más rápido o más lento. Más lento, ¿por qué? Porque ahí le va a costar alcanzar el umbral. Entonces, cuando el nodo AB toma el comando, pues sencillamente la frecuencia cardíaca ya no va a ser de 60, va a ser entre 40 y 60. Más lento, pues no es que no alcance el umbral tan rápido. Y si el nodo sinusal y el nodo AB también están enfermos los dos, aún el mismo músculo cardíaco puede tomar el comando, pero lo va a hacer todavía mucho más lento. Entonces vean ustedes que el cronotropismo, si bien el nodo sinusal lo mantiene esta frecuencia, cuando él falla, entra otro. Entrará el nodo AB, entrará el mismo músculo, pero lo tiene que hacer con frecuencias más lentas. Lo va a hacer con frecuencias más lentas, y la explicación está en relación al umbral, a los canales IF y al sistema nodal. ¿Estamos? Pues bien, este corazón, si bien tiene su propio automatismo, este corazón recibe la influencia del sistema simpático y del parasimpático. El parasimpático, a través del vago, va a ejercer un efecto, mientras que el simpático ejerce lo contrario. Pues bien, ellos influyen sobre el corazón, pero no se olviden que el corazón es automático. El corazón es automático. Hay influencia vegetativa, sí, pero el corazón, si ustedes lo separan, pues prácticamente el corazón va a seguir latiendo bajo las condiciones del sistema sinusal, si está en condiciones adecuadas. Y bueno, la última propiedad, el dromotropismo. ¿Qué significa el dromotropismo? El dromotropismo es la conducción del estímulo eléctrico. Hay que conducir el estímulo eléctrico, y el estímulo eléctrico no va a avanzar igual a través de todo el corazón. ¿Por qué? Porque a nivel de las aurículas tiene una velocidad, a nivel del ventrículo tiene una velocidad mayor. Y no se olviden que entre aurícula y ventrículo el estímulo no pasa directamente. La velocidad a nivel, por ejemplo, de las aurículas puede llegar hasta 1 metro por segundo. ¿Es rápido? Sí. Pero cuando pasa al ventrículo puede llegar hasta 5 metros por segundo. O sea, todavía mucho más rápido es a nivel ventricular. En el ventrículo la velocidad es mucho más alta, a 5 metros por segundo. Pero cuando el estímulo tiene que pasar a través del nodo aurículo-ventricular, que es necesario, es la única forma fisiológica para que el estímulo de la aurícula pueda pasar al ventrículo. La única manera es pasar a través del nodo AB. Pero vean ustedes que de 1 metro por segundo, cuando el estímulo entra al nodo AB, la velocidad cae 20 veces, a 0.05 metros por segundo. Entonces la velocidad no es pareja. Avanza rápido por la aurícula, pero cuando llega al nodo AB se enlentece. Y una vez que pasó ya el nodo AB y entrega el estímulo a las de His, rama derecha, rama izquierda, la velocidad vuelve a subir marcadamente. La velocidad puede llegar hasta 5 metros por segundo, activándose el ventrículo en forma veloz, rápida. Entonces el estímulo eléctrico no es parejo en todo el aparato cardiovascular. Vean ustedes, acá yo estoy en el nodo sinusal y el estímulo tiene que ir hacia los ventrículos, pero para poder entrar al ventrículo lo tengo que hacer a través del nodo aurículo ventricular. El nodo de Ashok-Tawara es el que va a recibir este estímulo y lo va a conducir hacia el haz de His, alcanzando una velocidad de hasta 5 metros por segundo rápidamente, rama derecha, rama izquierda, y después todo eso se arboriza en la red de Purkinje, y así el ventrículo se activa. Pero el estímulo que se inicia en el nodo sinusal y que tiene que avanzar hacia el nodo B, despolarizando ambas aurículas, lo hace a través de haces que están entre este nodo y este otro. A eso se llaman haces internodales. Y habrá un primer haz internodal anterior, habrá uno mediano y un posterior.
Hay 3 haces que van a llevar el estímulo del nodo sinusal hacia el nodo B, el anterior, el medio y el posterior, a una velocidad más o menos de 1 metro por segundo. Y hay un cuarto haz, que es el que se va a la aurícula izquierda para que ésta se despolarice. Entonces, el estímulo eléctrico, para que pueda llegar al ventrículo, la única manera fisiológica es a través del nodo A. Y que la velocidad no es pareja. A través de las aurículas en estos 3 haces internodales y el cuarto haz, el haz de Bachmann, que va a la aurícula izquierda, van a activar a las aurículas, pero para poder entrar al ventrículo, la única posibilidad es a través del nodo auriculoventricular, la aorta. Y de ahí se conduce a las de aquí, rama derecha, rama izquierda, y todo el ventrículo se activa. Esto es la parte eléctrica. La parte eléctrica tiene que tocar al músculo y el músculo se contrae. El estímulo eléctrico genera una respuesta mecánica de contracción. Y así es como este corazón funciona. Pues bien, ¿está claro? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? ¿Está bien? Muy bien, entonces nos vemos mañana pues a las 2.